La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al doctor David Larreategui. Él es médico infectólogo. Doctor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, un saludo y un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos siguen en FM Mundo. Doctor, aquí en Ecuador en menor medida, porque como lo dije hace un momento, pues se dan las indicaciones de que se debe mantener el uso de la mascarilla, también el espacio, la distancia con otras personas, de esa distancia de 2 metros, pero de una u otra manera también se da un relajamiento en ciertas actividades, es decir, ya se empiezan a eliminar determinadas medidas, y lo mismo ocurre también en otros países, en Estados Unidos, lo que acabo de decir, en otros países en Europa. Aquí también hemos visto lo complicado que se encuentra Chile, y ese es uno de los problemas, es decir, se completa la vacunación, ya sea de 1 o 2 dosis, dependiendo de la casa farmacéutica que haya elaborado la vacuna, y pues empiezan a relajarse las medidas. ¿Qué tan equivocado es esto por parte de los gobiernos al momento, y qué consecuencias podemos tener? Bueno, a ver, el completar el esquema de vacunación hace que el impacto de la reducción de los números de casos en la población disminuya de manera drástica, eso sin duda alguna. Y también que los estudios han demostrado que las personas vacunadas pues tienen un menor riesgo de contagiarse, así como de ellos contagiar a otras personas. Por eso se habla de que la vacunación no solo me protege a mí, sino termina generando una protección al entorno familiar en el cual me desenvuelvo, en el entorno social en el cual me desenvuelvo. Sin embargo, hay amargas experiencias a nivel mundial de que las personas que se han relajado nuevamente generan una tasa explosiva de casos, y esto ha ocurrido principalmente en Chile, en donde el relajamiento masivo que se produjo entre tanto vacunados y no vacunados generó una explosión de casos. Entonces es importante animar a la población que no alcanzaremos un efecto completo hasta que al menos un 60 o 70% de la población esté vacunada, como para empezar a relajarnos completamente. Sin embargo, claro, el estar vacunado sí me genera una protección importante y me reduce muchísimo la carga viral en el caso de que yo me contagie, y por ende que yo pueda contagiar a más personas. Ahora, ahí existen informaciones contradictorias. Por una parte, sí se escucha de que obviamente se puede contagiar en menor medida. Sin embargo, cuando usted investiga un poco sobre determinados comentarios, incluso de científicos, de otros científicos que manejan el tema de la pandemia, muchos de ellos están en desacuerdo, y muchos de ellos aseguran que la vacuna es para uno, es protección personal, y justamente por eso deben las personas seguir utilizando mascarilla para evitar contagiar a otros. Se habla muchas veces de que pueden ser foco de dispersión, pueden continuar siendo foco de dispersión del virus, e incluso en muchas ocasiones pueden tener una alta carga viral a pesar de haber sido vacunados. Por eso justamente se trata, o muchos, es el pensar de muchos científicos, se debe evitar dejar de utilizar la mascarilla, aunque las personas pues hayan sido ya inoculadas. Sí, o sea, en general hay muchos estudios. Los que están saliendo recientemente son estos en donde ya los países han alcanzado importantes tasas de vacunación poblacional, como por ejemplo Canadá, Israel, el Reino Unido. Ellos han mostrado un efecto inclusive benéfico de la vacuna a las personas que están alrededor. No en el sentido de que yo como contagiado no les termine contagiando. Finalmente, la vacuna no previene el contagio, que eso es un concepto importante que hay que tener claro. Con o sin vacuna el virus me puede contagiar. Lo que está claro es que el virus como tal, si es que yo estoy vacunado y me contagio del COVID, la carga viral, la cantidad de virus que puedo expulsar y mantener en mi organismo va a ser mucho menor que el no estar vacunado, y eso evidentemente va a disminuir la capacidad de reproducción que tiene el virus a las personas de mi entorno. Entonces, eso están demostrando los estudios, que
Y así están tratando de convencer a este grupo de gente antivacunas en donde el vacunarme a mí me genera también una cierta protección a mi entorno. Entonces, a través de todos estos estudios que están saliendo recientemente. Y obviamente el estar vacunado no significa prevención absoluta o 100% de no contagio. Esto es un error de concepto. Y la eficacia vacunal no es eficacia de no contagio, sino es eficacia de que si me contagio no me muera o no termine en una terapia intensiva. Ahora, en la carrera por vencer a esta pandemia, muchos gobiernos de los países luchan contra el reloj para vacunar justamente a la mayor cantidad de sus ciudadanos en el menor tiempo posible. Y el tiempo es justamente un factor importantísimo, porque la idea es llegar a lograr esta inmunidad comunitaria para, pues, de alguna manera hacer frente a la pandemia. Pero justamente el tiempo, ¿cómo saber, por ejemplo, cuánto tiempo dura esta inmunidad en las personas que ya han sido inoculadas? Porque hasta el momento no tenemos una cifra certera por parte de las casas farmacéuticas. Dicen que puede durar entre 6 u 8 meses nada más. Es decir, no sabemos con seguridad cuánto tiempo, o eso depende de cada organismo, puede estar inmunizada una persona o puede nuevamente volverse a contagiar. A ver, esta respuesta todavía es difícil contestarla porque se está analizando en el día a día. Este grupo de gente que fue vacunada con las vacunas experimentales de las industrias que ahora ya nos están vacunando, que se vacunaron a inicios de septiembre, julio, agosto, esta gente que fue de los grupos experimentales de las vacunas que están vacunando actualmente en todos los países del mundo, ellos son los que se les está haciendo los seguimientos de los anticuerpos que van presentando y cómo se han contagiado y cómo van sus procesos. Aparentemente, de estas personas que ya fueron vacunadas hace un año, que fueron los grupos experimentales de todas las vacunas que nos estamos colocando ahora, todavía mantienen inmunidad. Aparentemente parece ser que la vacuna mantiene inmunidad hasta un año. No podemos avanzar más en eso porque no sabemos cómo irán estos grupos poblacionales que fueron los primeros vacunados en el mundo, cómo irá comportándose su inmunidad. Hay que recordar que ya la vacuna mundial, la socialización de la vacuna se dio a finales del mes de diciembre, entonces en total vamos entre 7 y 8 meses ya vacunando a la población y estamos viendo sus efectos actualmente. Ahora, de estos grupos test que fueron los primeros expuestos, aparentemente a un buen porcentaje de esta población mantiene inmunidad, lo que da la esperanza que probablemente la vacuna pueda alcanzar hasta al menos un año de inmunidad. El tiempo lo dirá, ¿no? Esto poco a poco iremos viendo cómo se va comportando la inmunidad en este grupo de personas. Pero ¿qué hacer, por ejemplo, entonces en nuestro país? Es decir, cuando nosotros terminemos de vacunar a la cantidad de gente que se ha planificado, digamos que terminamos en el mes de septiembre u octubre, finalmente va a tocar entonces comenzar de cero, es decir, volver a vacunar a quienes justamente iniciaron la inoculación a fines del mes de enero, que fueron los médicos. Ellos recibieron en la última semana de enero, empezaron a ser vacunados, enero, febrero. Es decir, ya nos tocaría entonces, apenas terminamos con toda la población, tenemos que comenzar otra vez a vacunar a quienes recibieron las primeras dosis. Sí, probablemente ya la vacuna anti-COVID pase a ser parte del Plan Integral Nacional de Vacunación, es decir, se convierte en una vacuna más de influenza, como las que tenemos de los del carnet de vacunación del adulto, de difteria, de tétanos, de influenza. Entonces, probablemente sí, tenga que pasar a ser ya parte de nuestro calendario vacunal regular. El tiempo sabrá si es una vacuna de colocación anual, bianual, de 18 meses, de 5 años, de 10 años. El tiempo nos irá dando la razón, pero por ahora probablemente eso ocurra. Y obviamente el acceso a la vacuna, así como a todos tendrá que empezarse a masificar, deberá el Estado probablemente ya soltar
un poco este aspecto de vacunación solo a través del Estado, y probablemente en un futuro tendrán que replantearse las estructuras y probablemente hacer que la vacuna también pueda ser conseguida a nivel privado. Probablemente todo dependerá de la característica de cómo se maneja la inmunidad en las poblaciones. Ahora, ¿podría resultar mejor, porque obviamente es un virus que se está descubriendo, todavía siguen, como usted lo dijo hace un momento, seguimos viendo qué puede pasar a largo plazo? ¿Puede tal vez resultar una mejor opción no solamente poner una dosis de una vacuna específica, sino hacer una mezcla, una combinación? Entonces, poner una vacuna de Pfizer, digamos, y la siguiente puede ser de Sinovac. Hacer esta combinación puede tal vez resultar mejor para la respuesta ante el contagio. Sí, ya tenemos estudios de esto, de hecho, en algunos países en donde no solo al Ecuador ha pasado que se acabaron las vacunas de la una y toca vacunar con la otra y tuvieron que mezclar. Los estudios que se han hecho con mezcla de vacunas, principalmente la americana con la inglesa, han demostrado que genera una mayor robustez en la producción de anticuerpos, es decir, aparentemente da un efecto benéfico en la producción de anticuerpos el mezclar vacunas. Claro que estos estudios han sido en poblaciones pequeñas y localizadas, pero se está ya empezando a estudiar esta propuesta, esta teoría de investigación que es lo que tú nos dices, que es mezclar vacunas, y aparentemente al ser técnicas diferentes y la estimulación de los anticuerpos a nuestros linfocitos van por diferentes áreas, probablemente genere mayor inmunidad, inclusive sea para más tiempo, pero esto está justamente bajo investigación, pero de lo que ya ha salido, aparentemente es mejor. Además, tal vez haya una mejor respuesta porque para estas cantidades de nuevas cepas que aparecen continuamente, que de hecho no sabemos cuándo van a dejar de aparecer, que también nos preguntamos qué tan efectivas pueden ser las vacunas que en este momento se están utilizando para hacer frente a esas nuevas variantes que suelen ser más agresivas, más contagiosas, y obviamente por ese motivo llegan a ser más letales, no digo por la gravedad, sino por la cantidad de contagios que traen consigo. Sí, mira, justamente en eso acaban de publicar varios estudios que demuestran que las vacunas sí son eficaces contra la variante británica, sudafricana, la misma andina nuestra, la variante californiana. Hay una preocupación mundial sobre la variante Delta o variante de la India, porque se está viendo que en aquellos países que ya fueron vacunados y que tienen una buena cobertura vacunal, están sufriendo un poco el impacto de que están teniendo unos nuevos rebrotes, porque aparentemente esta variante podría escapar al efecto vacunal en un porcentaje pequeño, pero aparentemente esta variante hindú es actualmente la que está provocando una provocación mundial, y es por eso que se está solicitando a los países del mundo acelerar la vacunación para intentar retornar a la, entre comillas, normalidad que teníamos. Entonces, básicamente, claro, y no, es que irán apareciendo también nuevas variantes porque el virus se defenderá. Nosotros le atacamos con anticuerpos y el virus irá defendiendo. Y obviamente habrá nuevas variantes que probablemente también bloqueen las acciones de muchas de las vacunas, pero tendremos que ver, esto también veremos qué pasa con las capacidades mutables del virus a largo plazo, ¿no? Bueno, esperemos que mientras tanto aquí en nuestro país sigamos avanzando con el proceso de vacunación y terminemos lo antes posible para lograr esa inmunidad comunitaria que tanto anhelamos y de alguna manera pues frenar los contagios y darle un respiro al sistema de salud aquí en nuestro país. Le quiero agradecer al doctor David Larreategui, él es médico infectólogo, por habernos acompañado en este espacio. A ustedes muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches.